agradecer, como es costumbre, ¿no?, en este tipo de importantes eventos, a los organizadores, en especial a la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Panamá, que ha organizado este importante evento con colegas que me han precedido y que todavía falta una jornada por realizarse. Verdaderamente estoy conmovido por todo lo que he seguido en este tiempo, ¿no? Estuve desde el primer día escuchando a los exponentes como para poder hacer un análisis por ahí más centrado en lo que ustedes están escuchando en este tiempo. Y por supuesto agradecer también a la Academia de Investigación y Ciencia Jurídica de Paraguay, en cabeza del doctor Héctor Scapini, que tan amablemente nos ha invitado para participar en este importante evento, por cierto, de la Escuela Internacional de Verano que lleva adelante la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, por supuesto, y en especial también al profesor Arecio Valiente, que está ahí, que lo iré escuchando y voy a hacer alguna mención de lo que usted dijo antes, profesor, si me permite. Por supuesto a la magíster también, Vanessa, que todo este tiempo estuvimos en contacto preparando este evento desde nuestro lugar, por supuesto, de expositor, para que todo lo que podamos decir sea del agrado de todos los participantes, por supuesto, colegas y educadores que nos acompañan en esta jornada. Qué lindo hubiera sido estar en Panamá en este momento, ¿no? Pero bueno, la virtualidad también viene a poner en crisis, digamos, esta situación y de la hipótesis que trabajaba, ¿no? ¿Cuál es lo más válido, la presencialidad o el quiebre de la presencialidad ante la virtualidad? ¿Cómo avanza en este tiempo, no? Entonces me voy a centrar un poco en los temas que nos habíamos motivado para este evento, en los medios alternativos, ¿no?, de solución de conflictos. Cómo la tecnología de la información y la comunicación y la inteligencia artificial hoy y mañana no sé qué otra cosa estará involucrando a los trabajos y a los procesos jurídicos que tanto nosotros transitamos. Hay un audio abierto. Ahí está. Bueno, la integración de estos elementos, casualmente de la tecnología de la información y la comunicación y la inteligencia artificial, están transformando estos métodos alternativos. En todos los procesos, yo creo que jurídicamente abordamos conflictos entre personas, entre particulares, y por qué no conflictos nuestros mismos desde lo personal. Entonces quiere decir que esto atraviesa todos y cada uno de los elementos y competencias que nos podamos imaginar en la estructura jurídica del derecho. En estos métodos transitan indudablemente la mediación, la negociación, la conciliación, ¿por qué no el arbitraje? Que he leído que en Panamá están muy avanzados con ese tipo de mecanismo también de acercamiento a las partes, ¿no? Este nuevo paradigma digital permite superar esas barreras geográficas y temporales, ofreciendo una inmediatez que democratiza el acceso a justicia y reduce los costos significativos para las partes. Cuando digo acceso a justicia, me refiero a un elemento superior al acceso a la justicia que radicamos simplemente en lo estructural que nos ofrece el Estado a partir de los poderes judiciales. El acceso a justicia, mucho más relevante a mi entender, porque es el acercamiento del magistrado o de lo judicial a la parte en conflicto, o entre las partes en conflicto, que este sistema judicial del Estado proporcione áreas o estructuras necesarias para poder encontrarlo y que sean ellos los verdaderos protagonistas de la solución del conflicto. De ahí la inmediatez que proponemos, ¿no?, en este tipo de escenarios
ni mejor ni peor a lo judicial, sino algo diferente. Empezar a ver esto con otra cara en el prisma para ver de qué manera podemos acotar los tiempos, economizar las cuestiones judiciales y sobre todo satisfacer las necesidades del usuario del servicio. La inteligencia artificial potencia estos procesos al procesar grandes volúmenes de información y proponer escenarios de acuerdo más precisos, tal vez optimizando la labor del profesional como facilitador de soluciones rápidas y sobre todo eficaces. Sin embargo, esta evolución tecnológica no desplaza de alguna manera al valor humano, que sigue siendo el núcleo de cualquier proceso en el ámbito de la justicia, por supuesto. En la mediación, principalmente como en la negociación y la conciliación, la inteligencia artificial actúa como un soporte técnico avanzado, pero es el director del proceso, el profesional, el mediador, el conciliador, el negociador, quien va a gestionar la carga subjetiva que traen las partes en conflicto. Eso es un material indelegable, ¿no? Humano, decíamos. El éxito de estos métodos entonces no reside solo en el algoritmo, como bien decían el colega que me precedió y de lo que estamos acostumbrados hoy a escuchar, sino en la capacidad de empatía para transformar el conflicto en potencial fuente de cooperación y eficacia en la búsqueda de la solución de los conflictos. La implementación, por supuesto, de las políticas públicas que fomenten estos entornos virtuales, que además sean seguros y garantizados a la validez legal y la ética en el trato de estos elementos que van a formar parte del conocimiento. Después vamos a entrar en un detalle sobre este valor significativo desde lo educacional y desde la duda en lo personal, para ver de qué manera desglosamos este ámbito también tan delicado, ¿no? Dentro de las debilidades y fortalezas que proporciona estas situaciones. Al combinar la eficiencia de la inteligencia artificial con la sensibilidad humana, se logra un sistema de justicia más inclusivo, donde la tecnología de la información y la comunicación sirve para acercar a las personas y la comprensión emocional asegura la sostenibilidad de los acuerdos que desde ese ámbito podemos alcanzar o ayudar a alcanzarlo, ¿no? Depende del lado que nos situemos. Si quieren preguntar, no tengo inconveniente en que puedan cortarme y preguntar por lo que voy diciendo. No hay ningún inconveniente al respecto. Vamos a analizar 5 puntos claves de esta exposición que en razón del tiempo podemos llegar a buscar. Dije hoy que quería decir algo que escuché del profesor Arecio, ¿no? Y refería a Couture, la capacitación, lo importante que es la capacitación, ¿verdad? Couture lo decía, si no nos capacitamos, leemos y nos formamos, cada día, ¿qué vamos a hacer? Menos abogado, decía él, ¿no? Con tanta naturalidad y la verdad que con tanta realidad hoy en este camino. Bien, el cambio de paradigma, cómo la tecnología y la comunicación, que no es otra cosa que también la integra la inteligencia artificial, no son solo herramientas, sino puentes, decimos, para el acceso a justicia y también una realidad democrática que no podemos desconocer. Es decir, podemos ser totalmente inmersos en una estructura diferente a utilizar estos medios,
pero no podemos desconocer que es algo que nos está invadiendo cada vez más, y si no estamos situándonos en consecuencia, seguramente también cada vez vamos a tener menos acceso a poder buscar o ayudarlo a nuestros clientes a solucionar esos conflictos de una manera diferente. Perfecto. La eficiencia versus la humanidad, otro punto importante, ¿no? La potencia del algoritmo en la negociación y la conciliación, dejando espacio para que el profesional o el mediador se enfoque en lo insustituible, como es el valor humano. Las emociones. No hay otro sentido más importante, es decir, descarto aquella previsión que tiene todo, ¿no? Que la inteligencia artificial va a desplazar al profesional de ninguna manera, va a evitar honorarios de ninguna manera. Los honorarios van a ser más rápidos y mejores y más precisos. La actividad del profesional puede ser más eficiente en función esta caja inmensa de elementos que nos trae la inteligencia artificial o la tecnología en el uso profesional de estas cuestiones. Y las emociones que vienen a tomar un papel preponderante. La IA o la inteligencia artificial de ninguna manera tiene incorporado la emoción que uno en la comunicación y en la cercanía con las partes, por el modo que sea, presencial o virtual, puede caracterizar a ese enfoque. La gestión de los conflictos o la dirección de los conflictos con las partes tiene esa cercanía valorada casualmente en observar las emociones y transmitirlas emocionalmente tal cual lo perciben las partes. Qué importante que es esto, ¿no? Desde la frialdad, decimos, del estrado judicial a esta humanización del derecho, desde estar cerca con las partes en ayudarlo a la búsqueda de su conflicto, ¿no? Convertirlo o transformarlo en protagonista de la solución. La mediación a distancia como inclusión. Nuestro territorio argentino, vasto por cierto, más cercano a los 4.000 kilómetros de punta a punta y otro tanto en su dimensión en lo ancho, tal vez ustedes no tengan ese inconveniente de la distancia, ¿no? Como para acercar a las partes por un medio virtual, pero sé que están utilizando mucho la virtualidad también en Panamá. Después en el debate con las preguntas vamos a ver si estoy en lo correcto con lo que he investigado a partir de la IA y si no alucinó la IA con los datos que traje de ustedes. Eso lo vamos a poner después sobre la mesa como para poder evaluar también a ver el alcance que tiene esto, ¿no? Superar las barreras físicas y económicas para llegar a los sectores más vulnerables. Un eje del libro que transmitía el colega al principio, ¿no? Esta cuestión de quiebre de la presencialidad es válida, forma parte de la hipótesis, ¿no? De este libro. Es válido al igual o tiene el mismo efecto jurídico legal que la virtualidad, ese encuentro y ese convenio alcanzado, ese acuerdo alcanzado de una manera o de la otra. Eso lo vamos también a sostener después, a ver de qué manera les parece a ustedes esa efectividad que tiene y ese quiebre de la presencialidad versus la virtualidad. Por supuesto, la actualización profesional es muy importante también en la necesidad de que todos los nuevos profesionales del derecho y de otras ramas que nos acompañan muchas veces en los peritajes, en las consultas o interconsulta multidisciplinares. Recordemos que negociar o mediar puede ser multidisciplinar, ¿no? Radica casualmente en que adquieran esas destrezas digitales de que
y de coaching también, ¿por qué no?, en entornos virtuales, para conocer cómo se desarrolla la comunicación y el feedback entre las personas distante por un equipo electrónico. Ahora, una conclusión inspiradora, ¿no? Retomar la idea de Einstein, esto, que decía, no podemos resolver los problemas con el mismo pensamiento con los que los creamos, sino con una justicia, digamos hoy, híbrida, ¿no? Que incorpore la tecnología y la profundamente estable, o establecer la humanitaria sobre todo, ¿no? Hablábamos del problema de la IA en la educación. Voy a hacer una mención acá a una anécdota, ¿no? Más que de la historia misma. Y me voy a recurrir a la Grecia antigua. El año 1184 a.C., los troyanos, recuerdan, fueron víctimas de un célebre engaño. ¿Con qué elementos? ¿Recuerdan? El caballo de Troya. Era una ofrenda a los dioses de aquel momento en la Grecia antigua y estaban en guerra y habían llevado como para fomentar de alguna manera la paz ese caballo de Troya como un obsequio a los dioses, y resulta que llegada la noche abren el fuerte, ingresa este caballo de Troya, una linda estructura, ¿no? Pero resulta que en su interior 50 soldados devastan toda la ciudad y desaparece Troya. Lo asimilo con voy a asimilar ese acontecimiento, ¿no? Con todo lo que hoy la inteligencia artificial nos trae. Los chicos hoy dicen las estadísticas que pasan 7 u 8 horas en las redes sociales. O los profesionales que buscan información en las redes, ¿no? ¿Cuánto cúmulo de información traen en esa caja de la memoria del elemento que estén utilizando? Pero ¿cuánta realidad habrá en eso? ¿O es una alucinación también? Empecemos desde lo educacional a pensar en esto, ¿no? Todo lo que nos trae, ¿será real? ¿Será efectivo? Y ahí es donde requerimos, desde la educación, evitar esos contenidos falsos, pero para eso tenemos que estar preparados, ¿no? Puede confundir a los estudiantes, afectar la capacidad para distinguir lo verdadero de lo falso. Esto se suma a la sobreabundancia de la información que nos pueden traer, que si no se verifica en esas redes sociales que estamos transitando, lo que hace que hay una duda crítica, y esta que sea la competencia esencial de la educación. Debemos dudar siempre y criticar lo que encontramos, porque con el saber y el conocimiento que tenemos podemos entrar a verificar si es real o es falsa la información que nos traen. Y aquí radica la importancia de la duda. La duda es fundamental para el aprendizaje y el conocimiento, por supuesto, ya que permite cuestionar y validar esa información. Y ahí me remito a lo que ya decía René Descartes, ¿no? Y lo retoma Karl Popper, y que sostenían que la duda es el motor de la falsedad, lo que nos obliga a confrontar nuestras teorías con la realidad y aceptar que éstas pueden ser erróneas. Fíjense el aprendizaje profundo que nos transmite esto desde la historia misma del derecho, ¿no? De la filosofía del derecho, de la sociología y demás. Entonces, la educación y la inteligencia artificial, elemento sustancial en esto. La escuela y la universidad deben asumir que enseñar a leer críticamente
y a dudar con un método es tan importante como transmitir contenidos técnicos. La inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa, pero es fundamental reconocer sus límites y sus riesgos, sobre todo, ¿no? La educación debe enfocarse en desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la comunicación efectiva y la creatividad sobremanera, junto con la duda como herramienta de discernimiento. Ese enfoque me parece importantísimo tenerlo en cuenta siempre, ¿eh? La duda, la creatividad, la espontaneidad y el conocimiento a partir de la información que vamos a trabajar en la elaboración de lo que sea, ¿no? En resumen, la necesidad entonces de incorporar la duda crítica en la educación para enfrentar esos desafíos que propone la inteligencia artificial y la sobreabundancia de la información. Ahora, el enfoque humanista de la tecnología, yo le recomiendo esto, ¿no? La humanización, con la lectura, con la búsqueda de información y demás, no dejemos de lado ese valor sustancial que como personas podemos tener incorporado. El valor agregado de nuestro trabajo está casualmente en la humanización de ello. Entonces podemos decir que la inteligencia artificial puede procesar datos, proponer soluciones, pero solo la sensibilidad humana es capaz de transformar un conflicto en un acuerdo con el alma. Esto también tiene un bloque jurídico convencional, si se quiere, ¿no? A todo este bagaje de conocimiento, y este cambio no es solo una opción académica, sino es el mandato derivado de nuestro bloque de constitucionalidad. Esencialmente, la Constitución Nacional en la República Argentina, en su artículo 75, inciso 22, incorpora estos tratados que exigen la tutela judicial efectiva y el cumplimiento de plazos razonables. Estos encuentros, como le decía, transformar a las partes, evitar la judicialización ya es un elemento importantísimo, ¿no? Que desde los estudios jurídicos puedan también en la búsqueda, en la solución de su propio conflicto, evitando judicializarlo. Y eso hace cumplir esos plazos razonables en cuanto a la solución de los conflictos que se hayan suscitado entre ellos. Las 100 reglas de vulnerabilidad, sobre todo, ¿no? Los pueblos aborígenes o indígenas, aquellos más vulnerables, ¿cómo podemos ayudarlos a solucionar sus inconvenientes, ¿no? El sistema agrario, como tiene en Panamá también, esas soluciones, la mediación comunitaria que tan bien lo están llevando a cabo, según la información que recogí, repito, y por supuesto, en el ámbito de la niñez, ¿no? Qué valor importante. Escuchaba a una colega ayer que nos precedieron cuando trabajaban el sistema de familia, ¿no? Nosotros en 1914 teníamos una ley tutelar que tenía al niño, a la niña o al adolescente como un objeto de protección, nada más y nada menos que tan histórico ese tema, ¿no? Que no podíamos superar si no fue hasta la reforma con la ley 26.261 que incorpora al niño, niña y adolescente como sujeto de derecho. Fíjense, desde objeto de protección pasamos a un sujeto de derecho, y ese es el interés superior que nos mueve en los procesos de familia cuando incorporamos la mediación, la negociación y la conciliación para evitar casualmente la judicialización de los conflictos y la extensión de los plazos en la solución de ellos. Qué importante tiene esto, la mirada a la niñez
para buscar la solución. ¿En qué proceso? De familia, por supuesto. Alimentos, derecho de comunicación, el cuidado personal, la mediación transfronteriza, la restitución internacional de niñas, niños y adolescentes, tan en boga hoy en nuestra comunidad latina, ¿no? Cómo a nivel global este tipo de situaciones están prevaleciendo. ¿Y a través de qué medios? De los medios tecnológicos que nos puede proporcionar el servicio de justicia también. Finalmente, nuestro Código Civil y Comercial de la Nación también reconoce plenamente la autonomía de la voluntad y la validez de los acuerdos transaccionales. Estamos, en definitiva, cumpliendo con el objetivo 16 de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? En construir instituciones eficaces que garanticen nada más y nada menos que la paz social. Los pilares éticos, también hablaron los colegas que me precedieron, ¿no? De la ética en este tipo de abordaje de los conflictos, ¿no? Y puedo decir que de esta reinvención que sea sólida debe apoyarse, por supuesto, en pilares innegociables, que son la voluntariedad, la confidencialidad, la neutralidad, el consentimiento informado y la autocomposición del conflicto. En este último punto reside la verdadera democratización, devolverle al protagonismo del conflicto al ciudadano, transformándolo en actores directos de la solución a su conflicto. Y ahí traigo un ejemplo, ¿no? También en lo judicial y en la judicialización de los casos vemos el álbum de fotos, decíamos, ¿no? Es decir, los elementos probatorios, los escritos judiciales, las contestaciones, los incidentes, las apelaciones y todo lo que carga ese bagaje jurídico, cómo se transforma cuando las partes se convierten en protagonistas, ¿no? De pasar a ver el álbum de fotos, lo pasamos a ver directamente la película con los verdaderos protagonistas de ella, que son las partes. A ver, ¿qué quieren hacer con su conflicto en adelante? Ese concepto que he desarrollado en mi obra, casualmente, enfrentamos este desafío de la seguridad, sobre todo, ¿no? Porque también nos vamos a poner en tela de juicio. ¿Es seguro estos ámbitos virtuales y del uso de inteligencia artificial para el trabajo o para la búsqueda de la solución de los conflictos? Bueno, la implementación de este cofre virtual de protección de datos que hablaba hoy el colega también, aseguran con la encriptación que hoy se maneja de este tipo de datos y los convenios de confidencialidad digital, que podemos trabajarlo también previo al uso de estos mecanismos, aseguran que el espacio de mediación, utilizando estos medios, siga siendo un lugar sagrado y seguro, libre de grabaciones no autorizadas. Ustedes saben que en estos procesos nada se graba. Es lo que las partes van interactuando en el feedback que existen entre ellos y solamente vamos a ver el acuerdo alcanzado. Simplemente. Todo lo otro queda detrás del telón, decimos en el teatro, ¿no? Entonces, y esos convenios radican casualmente en esa protección de que esos datos son inviolables. Todo lo que hemos escuchado en todos los que han habitado ese entorno con esta modalidad quedan encuadrados dentro del convenio de confidencialidad sobre, si es que no se cumple, obviamente estarían atravesando una cuestión, una conducta ilícita, ¿no? Perfectamente punible. Bien, el factor humano frente a la inteligencia artificial. Aquí llegamos al núcleo de este debate. ¿Puede entonces la inteligencia artificial reemplazarnos? La inteligencia artificial posee una potencia innegable para el análisis de datos, la optimización de los flujos y la propuesta de escenarios de acuerdo precisos. Sin embargo, la IA
tiene límites éticos. Hablábamos de la ética, ¿no? En el trabajo. Y técnicos también, a pesar de su abundante trascendencia informática, tiene estos elementos, como las denominadas alucinaciones, ¿sí? O contenido falso. De ahí que hay que chequearlo siempre con la teoría y los libros, por supuesto, y las cuestiones científicas que también tenemos disponibles, ¿no? Y que lo valoramos desde siempre. Por ello, la duda crítica también, retomando un poquito aquello, debe ser nuestra herramienta de discernimiento. La IA es el soporte, decíamos, pero el factor humano es el sentido de la justicia. Solo el profesional o el mediador tiene la capacidad de gestionar la carga subjetiva y las emociones, factores que la IA no lo puede hacer, repito y reitero, no lo va a poder hacer. En la justicia 5.0, que está en boga hoy, el algoritmo procesa datos, pero solo la sensibilidad humana, repito y reitero esto, valida la equidad de un acuerdo mediante la empatía alcanzado mediante este elemento, incluso a través de la pantalla, decíamos, a través de la observación que podemos hacer en pantallas con las partes, podemos desde la empatía también volcar esos mecanismos valorables, ¿no? En el sentido de la comunicación. Un análisis comparativo quisiera ser breve, por cierto, y enriquecedor para mí, porque de hecho tengo entendido también siempre en este tipo de actividades y de eventos que no solo transmito el conocimiento, sino también lo adquiero a partir de ustedes. Y eso tiene también para mí un valor importante, ¿no? De conocer qué piensa aquel que me está escuchando en función de la temática que estamos brindando. En Argentina nos regimos por, bueno, una ley 26589 que tiene ya 3 décadas en el uso de los medios alternativos de solución de conflictos locales. Sí, podemos tener de manera prejudicial, intrajudicial o extrajudicial. Son 3 elementos importantísimos, ¿no? Lo prejudicial es una etapa previa a la judicialización, pero está un escalón. La intrajudicial son aquellos que trabajamos con procesos ya judicializados donde el juez deriva el caso a mediación y pueden trabajarlo. Y la extrajudicial o privada es aquella que no acontece en los estrados judiciales, sino son las mismas partes a través de un mediador multidisciplinar que los ayuda a solucionar el conflicto, a alcanzar un convenio y para mayor fuerza y validez pueden llevarlo a un juzgado para homologarlo y tener mayor fuerza y validez. Perfecto. Panamá fundamenta su sistema, dice la IA, en el decreto ley 5 del año 99, que integra la mediación, la conciliación y el arbitraje en forma ejemplar. Fíjese ese dato que nos tira, ¿no? Hoy empezaba yo a trabajar con esto como para poder transmitirlo, ¿no? En este debate, ¿no? Y es destacado el paralelismo en la mediación penal para delitos menores, un estándar restaurativo que debemos seguir fortaleciendo por suerte y por consiguiente, ¿no? Para nuestros jóvenes. Nosotros recientemente estamos con el Código Procesal de la Niñez, Adolescencia, en la cual nos encuentra a trabajar con un sistema alternativo también para los menores en conflicto con la ley penal. Recientemente se sancionó una ley que ya fue publicada en el boletín oficial y ahora se redujo la edad de imputabilidad en los menores que pasaron de 16 años a 14. Todo un tema, un debate legislativo, por cierto, en el Congreso de la Nación, pero cada vez el delito está más o llega a chicos más jóvenes, ¿no? Ahora, ¿qué hacer con ellos? Es todo un mecanismo y un proceso que el Estado también debe garantizar. Como conclusión, vamos a una justicia sustentable. Debemos entender entonces que estos métodos
alternativo de solución de los conflictos, o RAD, como dicen muchos o algunos, impactan en todos los fueros. En lo familia, por excelencia, como decía, en lo comercial, en lo laboral y por también consecuencia en lo penal, ¿no? Desde la protección de la niñez en la familia, como decía, el interés superior del niño, hasta la eficiencia en lo comercial y sobre todo en la paz social en lo laboral. El éxito de este nuevo paradigma no reside solo en el algoritmo, vuelvo a reiterar esto, ¿no? Sino en nuestra capacidad de transformar el conflicto en cooperación. Necesitamos nuevos abogados con destrezas digitales y de coaching para estos entornos. Es decir, abogados que sean ya no litigantes por excelencia, ¿no? Sin desmerecer a aquellos que lo son, pero sí cooperadores o cooperativos y sobre todo colaboradores para encontrar juntos esta solución alternativa para evitar la judicialización de los conflictos. Innovar en la justicia no es reemplazar al hombre, decimos, no, por una máquina, es potenciar nuestra capacidad de escucha en la inmediatez de nuestro tiempo, porque siempre sostengo, la inteligencia artificial puede procesar datos, pero solo la sensibilidad humana es capaz de transformar un conflicto en un acuerdo con el alma, como lo decía antes. Muchísimas gracias. Creo que estoy en tiempo y podemos entrar en algún cuestionario que esté a la altura de ustedes, como para poder seguir un debate, ¿no? Sí. Muchas gracias. Cómo no, muchas gracias a usted, doctor Benítez. La verdad que me quedo con una poderosa palabra que usted ha manifestado, pues que al combinar la eficiencia de la IA con la accesibilidad humana, que es fundamental, pues se logra el sistema de justicia más inclusivo, donde la tecnología, información y comunicación sirve para acercar más a las personas. Entonces, con esa palabra, doctor, hago la pregunta a los grupos de compañeros selectos que están en este seminario, si desean realizar alguna pregunta al profesor. Buenas tardes, gracias. Gracias, Hugo. Gracias, profesor Benítez. Bueno, yo tengo especialidad en materia de propiedad intelectual y también en materia de resolución de conflictos. Y le digo la verdad, profesor Benítez, que es la primera vez que escucho ese tema de resolución de conflictos y en el tema de propiedad intelectual y la inteligencia artificial. Ya. Como parte del curso de verano, yo soy director de verano, pues nosotros tenemos aquí en la facultad, la materia de propiedad intelectual es materia de verano, propiedad intelectual, como parte de la modernización. Y también la materia de resolución de conflictos, también en materia también de verano, que hemos tenido muchos estudiantes que se matricularon, ya vamos 2 años, y nuestros salones de materia, e inclusive hacemos simulacros de mediación, conciliación en el salón o en la sala de audiencia, porque tenemos una sala de audiencia en la Facultad de Derecho. Como dice, bueno, lástima que no tenemos así presencial nuestra actividad, pero yo creo que todo lo que ha pasado con el COVID y el avance tecnológico nos permite por lo menos estar actualizándonos también por esta vía, utilizando esta herramienta para que podamos actualizar. Y entonces, en ese marco, uno de los trabajos que exigía uno de los profesores también de aquí, de métodos alternos, y nos gustaría, si tienen ustedes alguna jurisprudencia que se refieren el tema del laudo arbitral que usted tocó también, laudo arbitral en materia de propiedad intelectual. ¿Sí? Habrá, porque en Panamá comenzamos a buscar también
como dice, como principio, como un poco parafraseando al maestro Couture, si nosotros no nos actualizamos, seremos menos abogados. Sí. Entonces, buscando ese elemento, nos gustaría si tiene si ustedes, si han visto, no sé, en otros países, laudo o jurisprudencia en materia de propiedad intelectual que se refiere a esos elementos que nos sirve para actualizarnos, también para actualizar la parte académica también. Yo estoy seguro que el maestro Luis Estanciola a lo mejor va a hacer su tarea final sobre ese tema, de que tiene que entregar de 5 páginas, ya. Así que yo creo que... Profe, ya yo le dije a Vanessa el título que yo quiero. Mira, entonces, por eso ese intercambio que tenemos de México, de Colombia, de Paraguay, esa es la idea, y compartir nuestra experiencia también desde aquí, que ahora me va a tocar exponer la parte que tenemos de propiedad intelectual indígena, que ha seguido modelo para otros países. Así que nos gustaría, si tiene algún conocimiento, si nos puede compartir esa jurisprudencia o laudo arbitral en materia de propiedad intelectual. Gracias, doctor Benítez. Les voy a acercar algún material que hemos trabajado en el Poder Judicial de la provincia de Corrientes respecto al arbitraje concretamente y todo el entorno que de ello se desprende, ¿no? Lamentablemente no es una materia muy asidua en la Argentina el arbitraje. Es decir, somos muy litigantes, ¿sí? Entonces el arbitraje es como que pasa desapercibido, salvo aquellos comercios internacionales que acuden directamente a que esa sea la vía de solución más pacífica a los conflictos, ¿no? Pero sí, tengo material sobre arbitraje y se lo voy a proporcionar con gusto. Para mí es un honor compartir con ustedes esta tarde y con todos ustedes, por supuesto, y de hecho tengo que reconocer y valorar el esfuerzo que han hecho para estar hoy en este tiempo y en estas horas con nosotros, ¿no? Escuchándonos tan atentamente. Tengo una anécdota, ¿no? Nosotros desde el 2015 estamos con la virtualidad. He tenido el honor de acudir a un encuentro mundial en México, casualmente en Ciudad Victoria. Veo que está alguien de México acá, ¿no? A Ciudad Victoria en un congreso mundial sobre medios alternativos, donde puse la mediación institucional y la mediación escolar en ese entonces. Por supuesto, no tenía nada que ver todavía la virtualidad, como sí trascendió en la época prepandemia. En el 2015 nosotros empezamos a ver la posibilidad de acercar a las partes con el desistimiento que había por el hecho del móvil laboral y el móvil familiar que empezamos a notar, digamos, y la incomparecencia de las partes al litigio por esas razones económicas, de distancia y por supuesto profesionales. Entonces empezamos a ver la posibilidad de incorporar estos medios tecnológicos al proceso y con muy buen resultado porque encontramos el 100% de acuerdos con esta modalidad. La verdad que fue un elemento muy satisfactorio y de hecho hay una anécdota, ¿no? La primera audiencia virtual que hicimos, lo hicimos de familia casualmente, por el cuidado personal y el derecho de comunicación y los alimentos de un chiquito que su padre radicaba acá en Corrientes y a más de 800 kilómetros de distancia estaba la madre con su hija. Su hija apenas lo había visto cuando cumplió 1 año y después se desprendió, se rompió, se quebrantó, se quebró ese vínculo familiar y no pudieron verse más hasta ese momento de la audiencia virtual que tuvimos en mediación. Imagínense lo que fue verlos llorar a esa familia, a esa hija con su padre, al padre con su hija, y realmente fue emocionante cómo la carga de las emociones a partir de este enfoque y de estos medios alternativos, digamos, pueden solucionar esos conflictos a la distancia. Y realmente tuvo exactamente ahí la hipótesis de trabajo, ¿no? Tuvo exactamente la misma validez jurídica que la hecha o la que se podía haber hecho presencialmente y que fue evitada durante mucho tiempo por razones económicas y de distancia. Lo hicimos con este modo
o con esta modalidad y alcanzamos satisfactoriamente a satisfacer, digo yo, los intereses, las posiciones y sobre todo las necesidades afectivas de ese núcleo familiar quebrantado, ¿no? La verdad que fue muy emotivo, digamos, en el trabajo profesional alcanzar esto. Y por supuesto una anécdota educativa. Me puse a hacer el doctorado en el año, hace bastante ya, y me alcanzó la pandemia en el camino. Imagínense, todo el trabajo de investigación y demás que llevaba adelante en la tesis para llegar a la hipótesis, primero fue muy difícil incorporar estos medios alternativos en el 2017 en la Facultad de Derecho, por la temática, ¿no? Por eso el nombre de la tesis, ¿no? El quiebre de la presencialidad casualmente, buscando yo con esa hipótesis valorar o validar la identidad de trabajo presencial y virtual con el mismo efecto, la homologación de los acuerdos que ahí en ese entorno se alcanzaba en función de estos principios básicos que le hablaba, ¿no? La confidencialidad, la neutralidad, el consentimiento informado, el protagonismo de las partes y que son ellos los que van a sustentar el acuerdo que ahí se alcanza independientemente del entorno. Y la cuestión que trascendió la pandemia y me tocó defender la tesis doctoral en plena pandemia. ¿De qué manera? Virtualmente. Imagínense la hipótesis, cómo cerró todo el nexo normativo y teórico que yo había alcanzado hasta ahí para demostrarle al jurado que realmente es posible y viable. Desde aquel entonces a hoy en día, imagínense todo el agua que transitó debajo del puente, ¿no? Con la virtualidad, hoy la inteligencia artificial que vino a invadir la tecnología de la información y comunicación de hace, ¿cuánto? 2 años atrás, 1 año atrás, y todo lo que va a empezar a evolucionar, ¿no? Desde los componentes técnicos que utilizábamos, ¿no? Hoy pensaba, sin hacer propaganda, decía el colega que nos precedió, ¿no? Aquellos equipos Commodore, IBM, todos los elementos que teníamos, Hewlett Packard, hoy, todas esas marcas que fueron trascendiendo estas fronteras, ¿no? de la inteligencia o sobre todo de la fortaleza que tiene, digamos, la informatización de nuestro trabajo, de nuestros ámbitos judiciales. Lo mismo el teléfono. Empezamos con aquellos ladrillos, decíamos nosotros, ¿no? Esas máquinas que nos transportaban primero lo de cable y después estos ladrillos con antenas que nos permitían acercarnos, ¿no? En la comunicación hasta hoy con lo más importante tecnológicamente, como un iPhone 18 que tienen todas las características, ¿no? que podemos llegar a necesitar para encontrar estos espacios virtuales también sin ningún tipo de inconveniente. Y por supuesto, el acceso a Internet y todos los medios informáticos que hoy nos acompañan. Si nos remontamos a no más de 10 años atrás, ustedes notarán la gran diferencia que tenemos en este día. Así que, bueno, ¿alguna otra pregunta, tal vez? Sí, profesor, nos llegó una pregunta. Sí, Hugo. Sí, dice, en el contexto argentino, ¿cómo evitamos que la brecha digital se convierta en una nueva forma de exclusión que en el acceso a la justicia? Bien, nosotros en un convenio interjurisdiccional entre poderes judiciales de todo el país, logramos que cada centro de mediación o cada institución que albergue el sistema del proceso judicial pueda recibir a las partes en ese ámbito, sin necesidad de trasladarse, con lo cual estamos dando certeza y fe de que esas personas que están en el mecanismo, otra vez, del consentimiento informado y de la voluntariedad, accedan a ese ámbito estructural que facilitan los poderes judiciales para poder encontrarlo en esos entornos y que eso que alcancen
en la solución de su conflicto sean viables para ambos y puedan solucionar y homologarse los convenios que ahí se alcancen. ¿Se entiende? Es decir, ¿cómo logramos establecer esa brecha de dificultades? Las mismas instituciones que albergan los procesos judiciales deben proporcionar al ciudadano y al usuario del servicio de justicia los elementos y los mecanismos necesarios para poder encontrar ese ambiente adecuado también desde la comunicación o desde la virtualidad. Un dato importante, Hugo. En aquel entonces utilizábamos solamente como excepción la virtualidad ante estos elementos extraños que era la distancia. ¿Sí? Ustedes recuerden que en el derecho la obligatoriedad es la presencialidad. La excepción para nosotros en aquel momento era la virtualidad. Hoy se invirtió este sentido en nuestra jurisdicción. La excepción hoy, ¿cuál es? La presencialidad, y la regla la virtualidad, inclusive en el entorno de nuestra propia ciudad, cuando las partes no pueden venir por distintas razones, de trabajo, de horarios, de escuela, de un montón de elementos y factores que vinieron a caer como consecuencia de que podemos trabajar en esos entornos virtuales sin necesidad de un estricto orden de tiempo judicial, cuando en realidad el tiempo es de las partes. Imagínense lo importante que es esto, ¿no? Garantizar esos entornos en función del usuario del servicio de justicia, del justiciable, y no de lo institucional estrictamente. Es decir, el tribunal le abre de 7 de la mañana a 13, pero resulta que si yo no puedo ir por razones laborales o porque no me encuentro en la ciudad y demás y no puedo concurrir a la audiencia, el proceso continuará con mi situación y el juez va a resolver en función del derecho lo que me corresponda, y tal vez no es lo que yo espero, no es lo que yo pueda cumplir. Sin embargo, motivar a las instituciones a que alberguen este sistema del modo que nosotros trabajamos, y que garantice, por supuesto, al ciudadano la posibilidad de acercarse de la manera presencial o virtual a estos conflictos en tiempo razonable, ¿no? Muchas gracias, doctor Benítez, por esta poderosa disertación. Un receso de 15 minutos y regresamos a las 3:40.